Muy bien, bienvenido a la clase. Vamos a regresar al tema que estuvimos tratando la última vez. ¿Te recuerda que habíamos hablado sobre las 4 teorías de la imputación? Habíamos hablado, mis hermanos, de las 4 escuelas: Pelagio, Semipelagio, y habíamos hablado, mis hermanos, del realista y del federal. Esas 4 escuelas son las que dominan la mayor parte del mundo en el mundo religioso. Ahora, entre las iglesias hispanohablantes, Latinoamérica, la mayor parte, más del 90% de las iglesias están en arminiana o semi-pelegio. Ahí donde está la mayor parte de ellos. Ahora, yo he viajado lo suficiente en suficientes países en Latinoamérica, he predicado en 34 años por todas partes, y la cosa que yo he descubierto en Latinoamérica, mis hermanos, es que la mayor parte son formados por la escuela de Semipelagio arminiano, pero cuando tú le haces la pregunta ¿por qué ellos creen lo que ellos creen?, no son capaces de contestar en detalles o llevarte a un razonamiento que tiene lógica en su postulación y aún en su conclusión. Lo que queremos hacer ahora para tratar de cerrar este semestre es terminar, ojalá con esta clase hoy día y la siguiente, terminando y concluyendo la doctrina del pecado. Pero es precisamente aquí donde se ha formado la mayor parte de las iglesias, porque si no comprendemos bien, y esta es la parte que se nos olvida, si no comprendemos bien el asunto del pecado, la doctrina del pecado, nunca vamos a comprender bien la doctrina de salvación. Por eso, lo que hemos hecho es comenzar con la doctrina del hombre primero, luego el pecado, entonces la salvación. Es como un sándwich, ¿no? Y para nosotros tratar de entender bien, tomamos mucho tiempo en la doctrina del hombre y ahora mucho tiempo en la doctrina del pecado, porque tenemos que invertir mucho más tiempo todavía en la doctrina de salvación. Por esa razón, ahora queremos hacer unas preguntas sencillas, mis hermanos, sin meternos tan complicado en el asunto. ¿Cómo debo entender la imputación basándonos en las últimas 2 clases de la semana pasada? Ahora queremos contestar la pregunta: ¿cómo debo entender la imputación? La primera es consideraciones sobre la teoría seminal, ¿no? La primera cosa es, número 1, vamos a hacer 4 preguntas continuamente. Es la falta de evidencia, la falta de realidad, la falta de comprensión y la falta de explicación. Cuando intentamos de entrar en esta, y vamos a decir que la falta de evidencia, el problema que tenemos, te recuerda que me he dicho que hay una interpretación cultural, una interpretación política, hay una educación educativa, hay una interpretación educativa, hay una interpretación eclesiástica de la iglesia y luego hay una interpretación bíblica. Yo no me voy a meter en su política, en su sistema judicial, en sus iglesias y nada de eso. Lo que simplemente es, si utilizamos la palabra de Dios como el estándar, la norma bíblica, es con eso que tenemos que medir todo. Primera cosa que vamos a encontrar sobre la teoría seminal es, 1, la falta de evidencia. No hay ninguna evidencia bíblica de que Adán fue la raza. No hay ninguna evidencia bíblica, ¿no? De que Adán
que Adán fue la raza humana. Es de la raza humana que nace de Adán, no Adán de ella. A ver. A ver si puedo explicarlo. Cada vez que yo enseño esto veo las caras torcidas y los ojos como, ¿qué? ¿Qué dijiste? A ver, no es cierto que Dios tomó una imagen en cuanto Él era el único capaz, Él era el único capaz de crear una imagen y soplar aliento en ella, y de esa imagen nace, es hecha un ser humano. Huesos, tuétanos, músculos, órganos, venas, sangre y aliento, ¿correcto? Ahora, tú y yo fuimos parte de la procreación, que es Adán y Eva, pero Adán fue creación. Por esa razón digo, yo no estoy tratando de, ¿cómo se dice? No me quiero meter en un juego de palabras. No estoy tratando de meterme en un juego de palabras. Porque creo que estamos de acuerdo que Adán viene por resultado de la creación, el hombre de la procreación. Y hay una gran diferencia. Otra vez, no estamos metidos en un juego de palabras aquí. Nada, bíblicamente hablando, demuestra que existía en Adán la naturaleza humana como una entidad que era específicamente y numéricamente uno. Este concepto es más, como digo yo, filosófico que un hecho bíblico. Ahora, tenemos la segunda cosa. Que va a ser la falta de realidad. Número 2. Vamos, otra vez. Queremos tratar de ser bien sencillo. Que algunas veces, ¿sabe lo que pasa? Que somos tan intelectuales. En serio, algunas veces somos tan intelectuales, mis hermanos, que se nos olvida de ser espiritual. Algunas veces somos tan intelectuales que estamos enamorados con nosotros mismos y nuestros pensamientos. Y más bien, nosotros mismos nos impresionamos, ¿no? Y tratando de impresionar a otros, nos impresionamos nosotros. ¿Sabe qué? Pero vamos a mantener la plática en la forma más sencilla posible. ¿Okay? Primeramente, Dios es omnipotente, nosotros no somos. 2, Dios es infinito, nosotros no. Pero hay una falta de realidad. ¿Por qué? Porque Adán no era usted y yo. Adán no era usted ni yo. Tal como tú y yo somos. Adán fue Adán. Con el, ¿cómo digo yo? Con el patrimonio genético. Con el patrimonio genético de toda la raza humana en su código genético. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Ahora, tú y yo
en nuestra esencia, en nuestro ser, tenemos un genético, un código genético. Pero Adán era patrimonio genético. Si entiende la diferencia. Por esa razón podemos decir que debajo de punto, ¿ves? Adán tiene patrimonio genético, ¿no? El hombre tiene el código y creo que no sé si han notado en los debates teológicos hay una tendencia de jugar con palabras y eso es lo que nosotros no estamos tratando de hacer aquí. Porque estos son conceptos muy distintos del uno al otro y se puede distinguir claramente entre uno y el otro. Ahora, en el juego de palabras es el juego de asemejanza. Ese es el juego de palabras. Nosotros no estamos tratando de hacer eso. 3. Va a ser la falta si así lo puedo decir, la falta de comprensión. Porque en esta teoría, ¿okay? Te recuerda que habíamos hablado de la realista y seminal, ¿te recuerda eso? Bueno, la teoría realista del liderazgo seminal o cabeza seminal, el problema es que está orientada en el concepto del hombre pecador de justicia. Sobre lo que constituye motivo justo y equitativo para la condenación y muerte. ¿Ves? Y el problema es que no hay nada equitativa. Ese es el problema aquí. Realismo. El realismo pretende compensar lo que se nombra la culpa extranjera. ¿Entiende lo que acabo de decir? El realismo pretende compensar la culpa extranjera. Eso es lo que pretende hacer. Está diseñado para mostrar que, en definitiva, la culpa del pecado de Adán no es nuestra. Que somos culpables de nuestro propio pecado solamente. Y dice, ¿qué dijiste, hermano? Ese es el punto. Ese es el punto. Cuando tú escuchas los debates de estos teólogos de esta escuela, es que otra vez no es un juego de palabras. Yo estoy bien convencido que ellos mismos se confunden. Cuando tú escuchas sus argumentos, tú le quedas mirando, ¿qué dijiste? Por eso hay una falta de comprensión, porque ellos mismos se contradicen. Mira, tú te recuerdas, seminal quiere decir que nosotros éramos ¿qué? Copecadores, ¿verdad? Éramos copecadores. Que nosotros éramos coparticipantes en Adán. Bueno, ¿somos o no somos? Pero de repente tú no puedes decir, mira, si es seminal, tú no puedes decir que es una teoría judicial. ¿Qué es una teoría judicial?
que vos es culpable por la ley. Pero el problema es que en la teoría seminal dice que eres culpable por simiente. ¿Cuál de los dos es? Por eso digo que número 3, hay falta de comprensión. Y número 4, pero ellos mismos se meten en ese paquete. Número 4, si hay falta de comprensión, mis hermanos, tenemos la falta de explicación. Porque la teoría del liderazgo, del liderazgo seminal, la teoría esa, no puede explicar adecuadamente, hasta cierto punto, pero yo quiero usar la palabra adecuadamente, cómo Cristo se escapó del pecado original. Estaba en los lomos de Adán también. Mira, José, ¿no es cierto que tenemos una genealogía en Mateo capítulo 1, verdad? ¿No? Más bien hay 2, ¿verdad? Y muestra José y María, ¿verdad? Para comprobar quién es Cristo. Ahora, si la teoría seminal es cierta, ¿cómo es que Cristo se escapa de la teoría seminal? Por eso yo quiero estoy luchando para no perderme en el argumento intelecto. Yo quiero asegurarme que nos estamos comunicando a un nivel tan básico que es imposible no entender lo que estamos diciendo. Porque la lógica me dice a mí, si la teoría seminal es cierto, mi pregunta es cómo se escapa Jesús, que viene de María. ¿Ok? Ella tiene que tener, ella fue copartícipe. Ahora, por favor, yo sé el argumento. Mira, yo estaba enseñando precisamente sobre este tema. Me recuerdo, estaba en Chile. Y me recuerdo cuando llegamos a este punto, los pastores se enojaron. Y me dijo, un momentito, hermano Eddie. Pero eso es fácil explicar. Y yo, ¿cómo es? Dios justificó a María. En justificarla, la hizo ella inocente. En otra palabra, la perdonó para poder recibir a Jesús. Yo dije, chévere, estamos de acuerdo. Pero yo no estoy hablando de María, estoy hablando de Jesús. Ella fue justificada. Ahora, fíjese bien conmigo. Ayúdame, porque yo sé que yo soy un bruto, pero ayúdame aquí. Mira. Si tú me estás diciendo que por causa de que ella fue justificada, ¿eso no es un acto judicial? ¿Sí o no? Sí. Ok. ¿Cómo es posible que tú puedas tener lo judicial y seminal trabajando simultáneamente? Porque la lógica me dice esto, que si Jesús no es culpable seminal por un acto judicial de parte de Dios sobre María, en ese caso, los otros hijos de María no son culpables tampoco. Ayúdame, por favor, mira. Tenemos 1 más 1 son 2, ¿cierto? Pero en esta teoría, 1 más 1 son 11. No suma.
Si no era así, lo cortamos de una verdadera conexión con la raza humana. ¿Ve cómo se va complicando este asunto? Por esa razón yo dije que, no, mira, hay una falta de comprensión y por supuesto hay una falta de explicación. Es lógico. Él es parte de esa naturaleza humana, numéricamente hablando, uno que realmente pecó en Adán. Ahora, hay un paralelismo, porque yo creo que eso la Biblia lo enseña, entre Adán y Cristo. Hay. En cuanto, ¿te recuerdas que yo te dije que en las 4 escuelas el argumento está en cómo las 4 escuelas o los 4 puntos de vista o las 4 teorías teológicas? Yo sé que es difícil tragarse esa frase, pero mira, vamos a ser honestos, porque lo que tenemos aquí es 4 teorías teológicas. Tú puedes tener una teoría teológica. Eso es lo que sí que aquí tenemos. Ahora mira. Depende cómo los 4 se acercan a Romanos capítulo 5. Porque en todas las escuelas, en todas ellas, todas usan la misma escritura para lanzarse. Y es Romanos capítulo 5 con versículo 2 hasta el 21. Por esa razón le había dicho a ustedes que íbamos a invertir mucho tiempo, ¿ves?, en esta doctrina, la doctrina del pecado, que íbamos a invertir mucho tiempo en Romanos capítulo 5 versículo 2 al 21. Ahora, por esa razón yo lo dije, porque mire, las 4 se acercan, ¿ves?, a su teoría a través y por medio de Romanos capítulo 5 versículo 2 hasta 21, y lo usan como su puente para llegar al otro lado de su teoría. Y aquí está el problema, porque hay un paralelismo entre Adán y Cristo en Romanos capítulo 5 versículo 2 hasta 21. En cuanto te debe decir algo, mira, usemos la lógica, por favor. Yo sé que para muchos de nosotros eso es algo ofensivo cuando yo le digo usar la lógica. Somos tan espirituales que tenemos la lógica suspendida. Tú ves el problema, que algunas veces, mira, algunas veces somos tan intelectuales, mis hermanos, o algunas veces somos tan espirituales y los dos terminan suspendiendo la lógica. Ese es el problema, que los dos llegan al mismo lugar. Mira, tú entras por aquella puerta y el otro llega por la otra puerta, pero llegan al mismo lugar. Ese es el problema. Ahora, el paralelismo que se presenta, y eso está claro aquí en Romanos 5, 12 hasta 21. Pero eso quiere decir que si lo presenta claramente, un paralelismo, lo vamos a leer, eso argumenta contra, escuche esto, eso argumenta contra la jefatura seminal. Argumenta contra jefatura seminal. Tú no puedes tener las dos cosas. Es seminal o judicial. Una de las dos, pero las dos no pueden tener simultáneamente. Mira, vamos a leer. Mira bien, y dígame donde usted encuentra seminal en Romanos 5, 12 hasta 21. Vamos a leer, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿ve?, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahora, aquí es donde ellos se montan en seminal. El problema es que para mantener ese argumento tú tienes que eliminar versículo 3 hasta el 21. Mire bien. Pues antes la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado.
No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia, el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Ahora, papito, si leemos, si aprendemos cómo leer, obviamente está hablando de dos personas. Y con el don no sucede como el caso de aquel, hola, ¿de quién? De aquel, uno que pecó. ¿Por qué? Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas razones para justificación. Pues sí, por la transgresión, mira, y ahora, versículo 17 te mete la bofetada. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán que en vida por uno solo, Jesucristo. Estamos hablando de una persona o dos personas. De dos. Los que reciben la abundancia de la gracia, del don de la justicia. Así que como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Oye, no estamos hablando de dos personas aquí. ¿Por qué? Así como por la desobediencia, mira, de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Ahora, con todo, déjame hacer una preguntita aquí, pequeñita. ¿Esta es la misma persona? ¿O son dos personas? Son dos. Es imposible de hablar de algo seminal cuando aquí obviamente es judicial. Judicial requiere dos personas, uno tiene que sustituir al otro. Seminal no necesita sustitución. Pero la ley, en versículo 20, se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Ahora, tenga en cuenta, por favor, especialmente el versículo 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Estamos hablando de una persona o dos personas. Dos. Ahora, vamos a ver, vamos a tomar aquí déjeme poner a la par aquí B y vamos a hacer consideraciones sobre la teoría no creo, según la evidencia bíblica, pero a mí me cuesta creer que la primera escuela y la segunda escuela está apoyada en Romanos 5, versículo 12 hasta el 21, porque no está. Estamos estancados con número 3 y número 4. Seminal y federal o representativo, que es otra manera de decir la misma cosa.
Y obviamente acabamos de leer aquí versículos 12 hasta el 21. A lo que vamos a leer otra vez, ¿no? Y es obvio para mí. Ahora, pero quiero que tú veas conmigo. Es mejor leer versículos 12 y mira, une versículo 12 y 18 y se ve bien claro. Romanos 5 y tú puedes ver que hay dos grupos aquí. Yo no estoy inventando aquí los grupos. Pero mira lo que dice el versículo 12. Vamos a unir aquí Romanos 5, 12 y 18. Y luego tenemos que ver versículo 15, ¿no? Luego tenemos que ver Romanos 15, 17 y 19. Y luego Romanos 5, 14. Ahora, en versículo 12, y podemos ver los grupos, es bien claro aquí. En versículo 12 dice esto: por tanto, por un hombre, ¿no? Es lo que dice. Por tanto, él dice, por tanto, por un hombre, ¿verdad? Dice, de la misma manera, fíjate el versículo 18. Une versículo 12 y 18. Y fíjese bien. Aquí, mira, aquí no hay ninguna confusión. Porque él lo dice en 18. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Dice, de la misma manera, por la justicia de uno vino. Y los dos terminan con ¿qué? ¿Hablando de qué? De todos los hombres, ¿verdad? Mira lo que dice en versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿no? Y el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Y en versículo 18, así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia vino a todos los hombres la justificación de Dios. Estamos hablando de un grupo o dos grupos. Dos grupos. Ahora note bien conmigo. Note la pauta que está establecida aquí. Ahora fíjense en versículos 15, 17 y 19. 15, 17 y 19. Mira lo que dice. Y dice, por la transgresión de aquel, así también por la obediencia de uno. Por la transgresión de aquel, así también, y lo puede ver bien claro. Mira el versículo 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron, los muchos abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre Jesucristo. Ahora mira lo que dice el versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más recibirán en vida por un solo Jesucristo lo que reciben la abundancia de la gracia y el don de justicia. Ahora mira lo que dice el versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y es consistente aquí. No hay ninguna confusión. Yo he dicho esto por años. Mira, aún la gente me dice, no te cansas de repetir las cosas. No. Francamente no. Mira, te estoy diciendo que el problema es que leemos la Biblia demasiado rápido. Deténgase. Masticar, por favor. No tragar. Tragamos la palabra como si fuéramos leones.
masticarla, meditar en ella. Fíjate qué está diciendo. Y en versículo 14 dice, en 5:14, ¿no? Dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que pecaron, la manera de la transgresión de Adán. Y mire, dice, el cual es figura del que había de venir. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Lo que tenemos es que la jefatura de Cristo, sin duda, fue una de representación delegada. Puede ser que estoy equivocado, pero según como yo estoy leyendo, me dice que fue representación delegada. El reinado del pecado, la condenación y la muerte en la cabecera de Adán es contrastado por la justicia, la justificación y la vida traída en la jefatura de Cristo. ¿No es cierto? ¿O estoy leyendo mal? La jefatura de ambos debe funcionar igual o se pierde el paralelismo. ¿Para qué tener un paralelismo? En Romanos capítulo 5, versículo 12 hasta el 21, si no tiene sentido. ¿Tú crees que Pablo estaba aburrido ese día y no tiene nada que hacer? ¿O estaba tratando de adivinar? Espíritu Santo, ¿qué me dijiste? No me recuerdo, aclárame bien la cosa. Pero para llegar a la teoría Pelagio, o la teoría semipelagio, arminiana, o a seminal, tú tienes que suspender toda la lógica. O si no, por lo menos, ignorar la escritura. Mira, si alguien te va a acusar de suspender la lógica o ignorar la escritura, ¿cuál de los dos que tú prefieres que te acusen? Yo, ninguna, ¿verdad? Ninguna. Especialmente cuando la escritura me está gritando. Pero mira, yo te digo, mira, varón, si tú te fías bien, tú vas a topar con tantos pastores que han formado una opinión y con una tremenda convicción va a discutir contigo. Aquí está el problema. Cuando tú le preguntas, muéstramelo en la escritura, y tú vas a descubrir que ellos leen rápido. No, deténgase, léelo más despacio. ¿Qué está diciendo aquí? Ellos mismos se dan cuenta y ahora tienen que defender hasta la muerte su posición, suspendiendo la lógica, ignorando la escritura. Y hermano Eli, ¿pero por qué es tan importante Romanos 5, versículo 12 hasta el 21? Porque esa es la escritura que todas las escuelas de teoría teológicas han utilizado, todas ellas. Yo no puedo ignorar esa escritura cuando todas ellas han montado su posición sobre ella. Sería ridículo. ¿Cómo que? Yo no puedo hablar de Salmo 1:1. Cuando todas ellas dicen que usan Romanos 5. Si tú y yo no comprendemos realmente la doctrina del pecado, es ahí, con razón comenzamos chuecos en la doctrina de la salvación. Ese es el problema. En versículo 19, esto significa, en versículo 19, mira lo que dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. No me diga que aquí no hay un paralelismo. Esto significa que a través de otros, no voluntariamente y personalmente comprometido, nosotros, ¿verdad? Hablando de nosotros, ¿no?
llegar a tener propiedad, de hecho, la propiedad en el desempeño personal voluntario de otros. Mis hermanos, no. Es que ellos no están representando. Es decir, la acción de otro puede legalmente contarse como realmente y correctamente nuestro. Mira, nosotros ahorita estamos en los Estados Unidos. Si el gobierno nuestro aquí en los estados se encuentra declarando guerra, vamos a decir a Corea del Norte, por ejemplo, ¿tú me vas a decir que todos los americanos aquí, los ciudadanos aquí, no estamos comprometidos? Seguro que sí. Si tú me dices que Guatemala, por ejemplo, declara guerra contra Panamá, ¿tú me vas a decir que los guatemaltecos no están comprometidos? Y viceversa, que los panameños no están comprometidos para defenderse. ¿Tú me vas a decir a mí que la Rusia, si declara guerra contra la China, mis hermanos, aunque los dos ahorita son primos, pero la cosa es que vamos a decir que la Rusia y la China, los dos están comprometidos? Por favor, no sea ridículo. La Biblia siempre habla en términos judicial. Y si no fuera así, tú tienes que eliminar la doctrina de la justificación, ¿verdad? Más bien, mira, vamos a llevar la lógica aquí. Si así es el caso, tú tienes que eliminar la doctrina de perdón. ¿Qué es perdón? ¿Qué es perdón? No estamos hablando de la imputación. La imputación es llevando la carga a otro, ¿verdad? Cargándole a la cuenta de otros, ¿no es cierto? ¿Cuál es el perdón? Que yo deposito perdón en tu cuenta, te perdono. No es un acto judicial, no es seminal, es judicial. Si tú le dices a tu esposa, te amo, no es judicial, no es seminal. Te odio, es judicial, porque es la imputación de condenación. Por eso yo dije que muchas veces lo que sucede aquí es que suspendemos la lógica y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Porque cuando tú entras en la doctrina, lo que pasa, ¿sabes lo que se levanta? Nuestras emociones y sentimientos y la furia que está dentro de nosotros, ¿me entiendes? Y lo que pasa es que nuestros sentimientos y emociones se encalientan y suspendemos de oír el otro que está hablando con nosotros. La segunda cosa. 2. Aquí. ¿No? Es que hay una conclusión que se desprende hay una conclusión que se desprende de Romanos capítulo 5, versículos 12-21. Ay, hermano, pero ¿por qué es tan importante esos versículos? Porque son los versículos que todas las escuelas de teología usan para discutir y desarrollar su teología. La única alternativa viable
al liderazgo representativo es que cada persona, y ahora escúcheme bien por favor, aquí no quiero que se me pierden, porque ahora me voy a meter un poquito, como digo yo, me tengo que meter aquí un poco en la filosofía, pero yo no quiero usar la palabra filosofía en una forma negativa. ¿Okay? Pero como digo, le quiero picar el gallo aquí. ¿Okay? Y piénselo bien. Y yo trato de pensar cuando yo estoy evangelizando, hablando con una persona, yo estoy enfocado, ¿sabe? Yo quiero escuchar realmente qué es lo que me están diciendo. ¿Por qué? Porque yo quiero saber, yo quiero encontrarme a las sabiendas qué es lo que están diciendo. En otras palabras, yo quiero analizar en segundos, porque el tiempo es corto, cómo que ellos piensan. Mira, el contenido de lo que ellos piensan no me importa tanto, porque es obvio, traspasa sus labios. Lo que yo quiero saber es cómo ellos piensan. Ve, ellos te van a decir lo que te van a decir, pero lo que yo quiero saber es cómo es que ellos llegaron ahí. ¿Qué lógica usaron para llegar ahí? Porque todo el mundo usa una lógica, sea buena o sea mala, pero usan una lógica. Sea derechita o sea tuerza, pero usan. Ahora mira bien. Esta parte cuesta un poco, pero deja ver si lo puedo desarrollar así. Si eliminamos Pelagio y eliminamos semipelagio, y si eliminamos seminal y nos quedamos aquí en federal o representativo, ¿no? Representante, que es la misma cosa, federal o representante. Si aquí es que nos quedamos, ahora quiero regresar a algo. No sé en qué clase lo hicimos, cuántas semanas atrás, pero mira, te quiero decir esto, mira. Arminiana, ¿te recuerda? Niega la culpabilidad de Adán a uno. Usted es culpable por tu propia cuenta. Usted es culpable por tu propio mérito, ¿cierto? Y que la carga o la imputación de la culpa es suya netamente cuando usted peca, no cuando Adán pecó, ¿cierto? Eso es básicamente. Ahora, ok, quiero que mantenga ese pensamiento. Ahora, vamos a ponerlo en un globo aquí. ¿Sí? Porque de aquí vamos a sacar. ¿Okay? La alternativa de esto. Pero nos quedamos dentro de este marco. La alternativa viable al liderazgo representativo, escucha esto cuidadosamente, es que cada persona debe ser su propio representante o soportar su propia libertad condicional. ¿Tiene sentido? Aparte de no tener ningún soporte bíblico, teológicamente hablando, no podría haber ninguna esperanza de restauración o de la salvación. ¿Sabe por qué? Porque no hay forma para que los pecadores individuales pueden salvarse a sí mismos. Aquí
La alternativa, ¿no? La alternativa de esta es que, mira, es que la alternativa es que José representa delante de Dios. Ahora mi pregunta es esta: ¿qué mérito puede usar José? ¿Qué mérito Eduardo puede usar para representar a Eduardo? ¿Qué mérito Eddie puede usar para representar a Eddie? Ninguno. Ahora, ¿te recuerda a mi niña que yo no soy culpable por Adán? ¿Ve la lógica o la falta de lógica? ¿Entiendes? Por eso te digo, esta es una aberración, se puede usar esa palabra, de esto. Y así es que tú llegas a la arminiana posición, en cual es, permíteme, más del 90% de las iglesias hispanas en todo el mundo, aquí están. Aquí mismo. Porque han confundido el argumento de libre albedrío con la habilidad de elegir. Son dos cosas muy distintas. ¿No te recuerdo cuando Jesús en las parábolas él dijo, bueno, no es cierto que si usted pide algo y eres un mundano, ¿qué padre, si el hijo le pide pan, le daría una víbora, una serpiente, una culebra? ¿Él no es capaz de hacer algo bueno también? Seguro que sí. Por eso yo digo que para llegar a este punto, tú tienes que realmente suspender la lógica. O ignorar todo. No existe. Mira, si cada persona es su propio representante, si es en la libertad condicional y el pecado, en ese caso, ¿qué es lo que la jefatura seminal se reduce a? Entonces también debe ser su propio representante en la salvación. Y esto es, por supuesto, absolutamente y totalmente imposible. No puede ser. No existe ninguna posibilidad. Y todo este tiempo, no sé si se ha dado cuenta, estamos aquí, hemos estado aquí. Todo lo que estoy hablando aquí está aquí. ¿Te recuerdas cuando yo te dije que tenía falta de comprensión y falta de explicación? Porque toman las dos posiciones simultáneamente. Mira, yo no tengo problema que si tú tomas esta posición o aquella, pero decide cuál de las dos. Pero tú no puedes tener las dos simultáneamente. No puede ser seminal y judicial simultáneamente. Es que no es posible. Si vamos a decir que usted decide tú tienes 3 hijos, pero usted decide adoptar otro hijo. ¿Okay? Ahora, él es incorporado en tu familia. Y tú vienes a la iglesia y tú me presentas tus 4 hijos.
Yo no voy a cuestionar que los 4 son suyos, ¿verdad? Son tus 4 hijos. Pero vamos a ser honestos, por favor. 3 son seminal, 1 es judicial. ¿No es cierto? Porque legalmente usted adoptó uno, ¿no? Adoptó uno, ¿no es cierto? Ahora, resulta que es su hijo, ¿verdad? Y te recuerda que debajo de la ley de los romanos, un hijo adoptado tenía los mismos derechos que los hijos seminal en la ley romana. Y no solamente eso, pero un hijo, no sé si te das cuenta, quizás no conocen cómo trabaja la paxa romana. La paxa romana quiere decir la ley romana. Y vamos a decir que usted tenía 3 hijas. Y según la ley, tú solamente podías dejar una herencia a un varón. Ahora, y si tú decides de adoptar un hijo, en la ley romana, su hijo adoptado ahora es el jefe de toda la familia. El hijo judicial tiene el derecho de recibir toda su herencia. Ahora, él se encarga de repartir y cuidar a su herencia, a sus descendientes seminal. Pero tú tenías mucho cuidado a quién tú ibas a escoger para ser tu hijo, ¿no? Y la razón por que la ley dice que él tiene más derecho y poder que su familia seminal es porque usted lo escogió. Para que él pueda participar 100% en su herencia. Y eso fue lo que hizo Dios con nosotros.